El cuadro que tenemos es de Niní Castro de Córdoba. Tiene como título Arrogancia. Si usted quiere adquirir alguna obra de arte de Niní, vive en la calle Tránac y Asmar. Qué importante es tener en cada hogar de los zapalinos una obra de arte de nuestros talentosos pintores y pintoras. Es una forma de estar uno con la gente que más quiere allí dentro de sus hogares, y también de ayudar a los pintores para que sigan evolucionando y sigan pintando y sigan haciendo obras magníficas como esta obra de Niní que hemos llamado o ella denominó, ¿la ve? ¿Sí? Fíjese, arrogancia. No es para menos, ¿eh? No es para menos. Eh, quiero saludar a Griselda. Griselda es la señora del jefe de taller de CN Zapac. Estuvo conversando con Pita y nos ve siempre. Y nos decía qué bien que le hace ver el programa, qué bien que se siente y se identifica con cada uno de que componemos y hacemos este programa. Y nosotros nos parece magnífico que la gente nos vea. Nos ven hace más de 20 años, pero cuando lo expresan y cuando los dicen, cuánto que nos gusta. El programa de hoy, entonces, está dedicado a Griselda, simplemente Griselda. Y si la quiero ubicar, la señora del jefe de taller de CN Zapac. Quiero presentarles hoy a una profesora de nuestra ciudad, profesora en Psicología y Ciencias de la Educación y licenciada en Educación y Gestión Institucional. Es egresada de la Universidad de Quilmes. Y uno ve permanentemente a gente que llega a nuestra ciudad y les abre los brazos. Sobre todo cuando los ve que vienen con las manos llenas de semilla y que se meten al surco con nosotros de cara al viento y al sol a sembrar. Y han venido de otros lugares de hace tantos años, cuando el producto bruto mire, fíjese lo que voy a decir, la cantidad de pesos que entraban per cápita a la provincia de Neuquén era una de las más importantes del país y de Sudamérica. Y venían gente de otros lugares y se afincaron en mi tierra. Y a nosotros nos pareció magnífico. Al principio los NIC nos sentíamos sorprendidos, casi invadidos, y después esta gente que compartió nuestras alegrías, nuestras penas, que tuvieron hijos en Zapala y tuvieron hijos en la provincia, y sus hijos son tan neuquinos como el que más, nos dimos cuenta que hay que abrazarlos y hay que tenerlos juntos, y que juntos vamos a lograr lo mejor que se pueda hacer para mi pueblo. Muchos de ellos, ya subiendo Cerro Bandera, empezaban a escribir su historia, la que dejaban atrás. Inventaban historias, creaban historias y empezaban una historia nueva en mi pueblo. Muchos ocultando lo que pasó allá en su pueblo, lo que los trajo al mío. Y otros vinieron y empezaron a fabricar su historia acá. Algunos pensaron que la historia de mi pueblo era la historia cuando ellos llegaron. Después se dieron cuenta que mi pueblo tenía otra historia y que ellos formaban parte de la nueva historia, pero que había que respetar y escuchar a los que hicieron la otra historia, los que fueron los fundadores y los artífices de la vida de este pueblo. Y les decía que algunos vinieron contando cosas maravillosas, inventando, y yo quiero destacar a María Peralta. María Peralta está trabajando en un partido político, y yo la había llamado para conversar dentro de su partido político,
y empezó a contar su historia. No sé si las ganas de contarla, hacer un poco de catarsis, o simplemente decir, yo soy esto, yo soy María Peralta. Y a mí me pareció magnífica la historia, porque es la historia de la superación, es la historia del querer, es la historia del que comienza sin nada y empieza a edificar su destino y a demostrarte a vos que tenés todo en tu casa, que tus padres te dieron todo y vos sos el dandy de la casa y no hiciste nada, que muchas veces sin nada se puede llegar a ser una profesora, una licenciada, una estudiosa y una buena persona, como creo que es María Peralta. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo Un anda? gusto. Muy bien. Me entusiasmó mucho, Muy bien. me entusiasmó mucho su historia y yo quisiera que la comparta con la gente de mi pueblo. Lo hizo los otros días en radio y me pareció magnífica. ¿Se animaría a contármela? Bueno, como todas las historias y de las historias de los seres humanos, ¿no? Comenzar desde el principio, sí, soy hija de matrimonio de Ramón Peralta y Gladys Pedernera. Eh, Personajes que un día la vida los encontró en una circunstancia, sí, y que por esas circunstancias que son dolorosas, que ella de los 9 años rodó por la calle, ¿no? Porque fíjese allá por el 50, 40, a ver, 50, 49, 50, ¿no? Que tuvo su primer hijo en el año 58 a los 15 años. Y recuerde que de los 9 años ella andaba en la calle, que con todo el dolor que implicaba, porque era una mujer, es una mujer emprendedora y de salir a la calle, y a los 9 años vinieron a buscarla de la ciudad de Córdoba a un pueblo que se llama Villa Concepción del Tío, porque necesitaban una empleada. Bueno, ella se dice sirvienta. Y ahí comienza la historia de mi madre de rodar en la calle, porque detestaba y le dolía la pobreza en la cual vivía. Pobreza que se complementaba con el alcohol. Y una madre que ella tanto ama y amó como a su padre, porque aún así es algo que nos transmitió a nosotros, es el honrar, no importa lo que hicieron, importa honrar a tu padre y a tu madre. Y a partir de allí comienza ella su vida a andar de aquí para allá. Y en un momento de la vida, años 60, se encuentra con mi padre, un hombre de 42 años. Mi madre en ese entonces tenía 22 años. Necesitaba a alguien que le ayudara a cuidar a su madre. Pero en realidad trabajaba para su hermano también como lavandera. Era toda familia, cuestión de familia. ¿Y, ¿y qué? Uno se ríe irónicamente, ¿no? Y dice, ¿y qué del amor romántico? Si a ello lo que lo unió, la necesidad de construir un hogar. Mi padre tenía 42 años y una madre 90 que estaba cuidando solo, con su condición sordo y mudo, donde sus hermanos, cada uno con su trabajo, su tarea, y discriminado también por la propia familia, porque ¿qué va a hacer este hombre el mudo que viene a los gritos? ¿Va? Y sin embargo ellos se encontraron con esta intención, construir un hogar para mis hermanos que venían, porque mi madre tenía 2 hijos solteras. Y bueno, y en esos encuentros también venía alguien en camino que era yo. Y yo muchas veces cuando mi padre estaba en vida, yo le decía, vos vivo, ¿no? Yo primero chiquita, después te casaste, porque él decía que había que casarse, es decir, no estar en paloma, bueno, sí, tenía un discurso así, ¿no? Y yo, dice, se pegaba en la frente, ¿no? Es decir, se pegaba en la frente como si me descubrió, porque él tenía una persona muy pulcra, ¿no? Muy cuidadosa, muy respetuosa. Y bueno, y con mi madre, 20 años de diferencia. Y empezar la vida. María, cómo es la vida de una niña que nace de una mamá que rodaba
la calle, que era sirvienta como cruelmente lo decía ella, y de un papá discriminado, sordo, mudo, y nace una niña. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, de lo que recuerdo en esas circunstancias y condiciones, es sentir el amor de mi padre y de mi madre, por supuesto, ¿no? De demostrar en cada gesto, en cada acción, porque del matrimonio somos 3 hermanas mujeres. Ajá. Y yo la primera. Yo recuerdo que él se lucía conmigo tomada de su mano, porque era la nena, ¿sí? Donde me llevaba a ver sus hermanos, iba con su logro, la nena, yo recuerdo de los 7, 8 años, ¿no? Que él nos crió a nosotros, porque mi madre trabajaba para poder criarnos, ¿no? Porque tenía que comprar desde las sábanas, todo, construir todo, ¿no? Lo que se necesitaba en un hogar. Y él se dedicaba a la peluquería. Pero todas las mañanas él se levantaba y nos preparaba el desayuno para que fuéramos a la escuela. Éramos orgullo de él, hasta el día de su partida. Una infancia que sentí el acompañamiento y el amor y el impulso, por sobre todas las cosas, a una responsabilidad que tenía que ver conmigo mismo. Yo nunca vi si fui feliz o no. Yo solo sentí que fui querida y amada. Me contaba un amigo y me decía, algunos no creen en el resentimiento y demás. Dice, yo tengo un resentimiento tremendo de ver que iba a la escuela y no podía comprarme las zapatillas Adidas que le compraban a los demás. Y eso de que no quedan llagas, me decía a mí, me entra un dedo en cada llaga que tengo de las privacidades que tuve cuando era niño, y de pronto ahora que puedo y demás, que tendría que cerrar las heridas, siguen supurando y soy un resentido de mierda, me decía. Comprendo su pensamiento, porque me parece que en el siglo que vivimos está muy instalado estos modos de pensar y sentir, ¿no? Yo, desde el contexto en el que vengo, a mí me encantaba, aún cuando no tenía las zapatillas de marca, aún cuando recuerdo que una maestra estaba en 7º grado, le dice a mi madre, tenés que mandarla a clase particular porque tiene que aprender la división por decimales. Mi madre, ¿qué iba a pagar si no tenía? Y bueno, yo creo que ahí empecé como yo a tomar conciencia, lo que yo me recuerdo como patente y que a partir de ahí, y que es mi estilo de vida. Si hay algo que yo no comprendo, lo busco de tal modo que lo aprendo. Y aprendí sola, no me pregunte cómo, pero aprendí, sin maestra particular, a dividir. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez esa impronta por las condiciones. En mi casa había dolor, ¿sí? Tal vez yo comprendo a este señor, este amigo, del dolor, porque mi madre tenía ese dolor, ¿sí? De la negación, y nunca responsabilizó a sus padres. Y si aún así lo hubiera hecho, y si lo hizo, ella los perdonó, porque es lo que podían. Dice, yo recuerdo, dice, que mi madre no tenía un par de zapatillas, y yo te iba, dice, a dar a luz a vos. Tu padre me regaló un par de zapatillas, y yo me fui con unas chancletas que las pegaba con la saliva y le regalé las zapatillas a mi madre. Dígame, ¿qué ejemplo? Mi madre, las zapatillas que mi padre le regaló para que fuera a internarse al hospital, se las regaló a su madre. Y ella se fue con las chancletas que se les pegaba, y dice, paso que hacía, le pegaba con saliva. Son cuestiones
de fuerza interior. No tiene una descripción que podría, digamos, encajar en los pensamientos de hoy, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con algo que hace un rato hablaba, con el amor. Y el amor está, no importa las condiciones. Yo a veces íbamos sin comer, hacíamos el secundario con mi hermana, sin comer, sin el almuerzo. Y trabajábamos de empleada doméstica todos los sábados porque nos ponía a trabajar mi madre, también para generar la cultura del trabajo. Yo recuerdo que un día vino ella y sacó, donde él trabajaba, nos llevó un par de sándwiches. Y nos reíamos con mi hermana, decía, qué rico los canelones que comimos hoy, en la verja de la escuela del secundario en el Tío. Y yo sinceramente nunca he tenido resentimiento en relación a lo que vivía. Porque aún así, fíjese, que era una cuestión determinante y que tal vez me dolía, tal vez eran las agresiones, la violencia. Pregunto, y yo muchas veces vuelvo sobre lo mismo, que es tan difícil también demostrar el amor, si bien había actos y gestos, que yo creo que esa de la responsabilidad de responder y hacerte cargo de tu vida, es una forma de amar. Pero no se predicaba, no se habla del amor, porque yo digo, en la pobreza se puede hablar de amor. Y sí, el alcohol, y sí, el maltrato y la violencia, porque en el ser humano pasan muchas cosas. Y yo, todas las noches, hasta los 12 años, 9 años, 12 años, de sobremesa me mandaban a comprar una botella de vino al lado de mi casa que había un almacén. Y yo veía que después que se alcoholizaban, era tal la violencia que se generaba con mi hermano mayor, bueno, estas cosas, ¿no? Y un día le dije, yo no voy más a comprarles vino. Y hasta el día de hoy, nunca más ellos me mandan. Porque yo veía que las cosas que pasaban. Era el refugio en el alcohol de todas las penas, ¿no? Tal cual. Las penas y las tristezas. ¿Sí? Especialmente de mi madre, mujer joven, ¿sí? Porque mi papá la celaba mucho. Pero ella, mi madre, lo hizo un señor a mi padre. Un señor. Mi padre ha sido un personaje en mi pueblo. Un personaje que le han escrito a mi padre también, Peluquero el Mudo. Un señor en la cual tiene fotos con el obispo, el arzobispo, el gobernador. Él siempre tuvo una presencia impecable, de traje. Era un señor, con el paso de los años, ¿no? Sí, sí. Ya tenía él una cultura así, ¿no? De mantener esa apariencia, siempre de traje, aún si pasaban hambre. Y María universitaria, María, la que empezó a mirar que solo el estudio y el esfuerzo la podía transportar a hacer lo que quería hacer y no volver a caer en una tromba invertida y empezar de tan abajo y en la miseria como empezó la mamá, ¿no? Sí. Teniendo el secundario es una gran ventaja. Yo eso le agradezco a mi padre y a mi madre y también, ¿no? Yo les respondí, aún en las circunstancias, las condiciones, porque tenemos fotos de egresado, un vestido plisado que me hizo mi madre, el cual lucí con mi padre y mi madre orgullosa. Es hermoso ver eso, ¿no? Es decir, y no es una apariencia, porque hay que ver todo lo que pasa ahí abajo y de pronto qué decidimos que pase. Decidimos que pase de disfrutar esto que es esfuerzo de todo. ¿Sí? Porque también ser hija de un padre sordo mudo y de una madre que se dedicaba a levantar, ese es, en la terminal ella usa otro término, ¿no? En la terminal de ómnibus y limpiar, ¿sí? Gratis prácticamente, porque a veces había que hacer la fila y esperar que el patrón le diera la plata, ¿no? Y bueno, y eso cuando empiezo a mirar, ¿sí? Cuando me caso, a partir de casarme empiezo también como a reaccionar y a darme cuenta de muchas cosas. Yo trabajaba como empleada pública en una obra social
Y entre el mostrador y papeles yo dije, yo voy a estar toda la vida acá detrás de un mostrador, haciendo papeles, burocratizando esto. Yo había empezado una carrera de maestra, pero dejé porque me casé. Dije, no, salí a buscar la carrera, trabajando, criando mis hijos, con el apoyo de mi esposo, y mi hijo mayor, mi suegro, que Dios lo tenga en la gloria. Toda una familia acompañando para que yo estudiara. Yo estudié cuando mi tercer hijo tenía 1 añito. Empecé la carrera y egresé con 5 hijos, con mellizas de 1 año. Fantástica. Una historia que realmente me parece fantástica. Y para seguir el ejemplo, milita en el partido FE. Hace 5 años que está en Zapala, yo no la conocía. Y la tuve los otros días en la radio y me pareció fantástica su historia. Tanto es así que llegué a casa y le escribí a María Peralta esto. Rodando calles sin rumbo, a la deriva sin Dios, parió 2 hijos, la pobre, con una pizca de amor. Ella ocultaba su rostro, nadie le daba calor, y el frío de la intemperie pellizcaba su dolor. Caminaba atormentada y despreciaban su ser, degradada en la tristeza. Vio a sus hijos crecer y llegó otro despreciado, sin palabras para dar, pero le dio su cariño y formaron un hogar de 2 seres excluidos por la torpe sociedad. Creció una nueva semilla, sin mendigar la piedad, con estudio y sacrificio, con nobleza y con tesón. Supo encontrar en la lucha la fuerza de la razón, echó raíces y el viento no pudo mover su planta, porque el amor fue la savia de la María Peralta. Hoy la miran con respeto y sorprende su enseñanza, su calidez, su ternura, luciérnagas de esperanza. Cuántos ejemplos que brinda, de la verdad no se aparta, por eso grita su nombre, yo soy Peralta. Perdón por haberlo escrito. Gracias, porque a veces uno no sabe las cosas que hace y cómo las hace. Gracias por este reconocimiento. Sinceramente es muy valioso. Porque sí, hay una intención noble de dignificar la vida. Y no solamente la mía, sino de las que me rodean, de los seres que me rodean. De mi hogar, mi familia, mi vecino, los estudiantes, la sociedad toda. Y mucho más aún, los niños, los ancianos, los vulnerados, los silenciados. María Peralta llegó hace 5 años a mi pueblo. Y créame que es un ejemplo para imitar. Muchas gracias por habernos visitado. Algún día hablaremos de política. Esto también es hacer política. Sí. Esto es mostrar que se puede. Y que puede venir uno de donde venga, pero puede construir un buen hogar y tener buenos hijos. Y todo en base al amor. Gracias, María. Y yo digo que es hacer política de la fraternidad. Así es. Este programa se repite el sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 6 de la tarde, y como siempre nos encontraremos el próximo jueves aquí, cuando yo te diga bienvenido al calor de los sueños, bienvenidos
ADCB Express.